Bienvenidos queridos amigos a este podcast Sabiduría de lo Alto, un espacio para compartir la reflexión del Evangelio del día. Del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Señor en este domingo la parábola del buen samaritano. Una parábola que bien podría describir toda la historia de la salvación. Una parábola que puede resumir toda la Biblia. Nos cuenta Jesús que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Quién es ese hombre que bajó de Jerusalén a Jericó y que yace caído y herido? ¿Saben quién es? Ese hombre es Adán. Ese hombre es toda la humanidad. Una humanidad que bajó de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representa el cielo, Jericó representa el mundo. Una humanidad que cayó en manos de unos ladrones. Esos ladrones son el mal, el pecado y el mismo demonio, que le robó al hombre la gracia, que le robó al hombre la paz, que le robó al hombre la amistad y la cercanía con Dios. De esta manera quedó el hombre y toda la humanidad después del pecado original. Pues bien, dice que pasó por allí un sacerdote y un levita que vieron a este hombre, pero pasaron de largo, no le ayudaron. Pregunta: ¿quién es ese sacerdote y quién es ese levita que no ayudaron a este hombre herido? Ellos dos representan todo el Antiguo Testamento, un Antiguo Testamento que no tenía cómo auxiliar a la humanidad caída por el pecado. Ese sacerdote representa la ley, y el levita representa a todos los profetas. Ni la ley ni los profetas están capacitados para levantar a la humanidad caída. Pero se dice que pasaba por allí un samaritano, que bajaba también de Jerusalén a Jericó, que se compadeció de este hombre, se le acercó, le ungió las heridas con aceite y vino, se las vendó, lo puso en su cabalgadura y se lo llevó a un mesón y cuidó de él. Pregunta: ¿quién es este buen samaritano? Este buen samaritano es nada menos y nada más que el mismo Cristo Jesús, que también ha descendido de Jerusalén a Jericó, es decir, ha descendido del cielo a esta tierra haciéndose hombre por nosotros. Y se compadeció de nosotros, curó nuestras heridas con aceite y con vino, es decir, con los sacramentos, porque la mayoría de los sacramentos tienen unciones con aceite, y el vino hace alusión a la Eucaristía.
Por eso Jesús, buen samaritano, siempre nos cura las heridas que nos ha dejado el pecado con los santos sacramentos. Por eso frecuentar los sacramentos es dejarnos auxiliar y curar por el Señor. Dejar de frecuentarlos es quedarnos enfermos con las heridas abiertas. Pero dice también el texto que el buen samaritano montó sobre su cabalgadura al hombre herido. La cabalgadura es el cuerpo del Señor, que en la cruz cargó con nuestros pecados. Luego dice que se los llevó a la posada para cuidar de él. La posada es la iglesia, y desde la iglesia el Señor nos cuida. Allí no nos faltará el alimento que es la Eucaristía. Allí tendremos los remedios para el cuerpo, unción de los enfermos, y el remedio para el alma, la confesión. Luego dice el texto que el buen samaritano se va, pero promete volver. Sabemos que Jesús ha subido a los cielos, pero ha prometido volver. Lo decimos cada 8 días en el credo, cuando estamos en la Eucaristía dominical. Creo que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero antes de irse, le ha dicho al posadero: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién es el posadero? El posadero, que es el encargado de la posada, el encargado de la iglesia. El posadero es el Papa, y es al Papa al cuyo cuidado Jesús le ha confiado a los hombres. Por eso a él debemos obedecer, pues el mismo Jesús le ha dado la orden de cuidarnos, guiarnos y orientarnos. Y de esa posada, que es la iglesia, no nos podemos mover, porque allí ha prometido volver el buen samaritano, que es Jesús. Desafortunadamente muchos se han ido, y es allí donde nosotros debemos ser buenos samaritanos de los hermanos, de no pasar y mirar con indiferencia su increencia, su falta de fe, su alejamiento, su rebeldía. Por el contrario, seamos buenos samaritanos para otros, busquémoslos, practiquemos la misericordia con ellos y acerquémoslos a la posada, al lugar donde volverá Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.